Nuestro compromiso con este trabajo de servicio, de despertar corazones compasivos, nos ha llevado después de 3 años a Costa Rica. Es el primer taller presencial que hacemos fuera de México. No es el último, ya que tenemos varios otros grupos esperando que podamos ir a ofrecer lo que tenemos que dar para facilitar lo que podemos facilitar. Es un gran privilegio, es un honor y es algo que nos hace descubrir una capacidad de humildad mucho mayor de lo que sabíamos, una capacidad mayor de amor, de autoamor, de compasión, de muchas cosas. Este es el trabajo que no deja de dar, que no deja de revelar dones, que no deja de abrir caminos y de hacer evidente lo que nos conecta y lo que nos une. Descubrimos que nuestra familia no es que crezca, es que ya existe, solo que la estamos redescubriendo. En este taller en particular aprendimos una nueva manera de entender lo que es el acompañamiento compasivo, que se trata de crear el espacio seguro, crear el contenedor amable, el contenedor compasivo, que permite que el otro se conozca a sí mismo. Y a través de ese proceso también nosotros aprendemos. Es una nueva forma de considerar lo que es aprender, de lo que es saber, de que no se trata de un saber de conciencia y de pensamiento, sino de un saber que nace de la experiencia de cada ser humano y que cuando compartimos esas experiencias expande nuestra perspectiva de lo que es la totalidad de nuestra realidad y lo que es la verdad máxima. Y por eso estamos especialmente agradecidas y especialmente inspiradas. Es un renacer, pues aquí estamos al servicio. Mi nombre es Iveta Alvarado. ¿Cómo me siento de pertenecer a este primer equipo de doulas en Costa Rica? Me siento muy orgullosa, muy agradecida con esta gente maravillosa que trajo todas sus herramientas para cultivar esta forma de acompañar una terminación de vida, esta forma de pasar de un plano terreno a un plano, en mi caso, celestial. Lo único que puedo decir es que ojalá que esto se siga cultivando, que estas personas sigan viniendo a Costa Rica a dar estos talleres tan, pero tan importantes. Lejos de ser algo como que duela o algo así, lo único que hacen es motivar en nosotras el que sí se puede ver la muerte de una forma diferente. Muchas gracias. Mi nombre es Sandra, yo vengo de México. Creo que fue una experiencia que definitivamente ha sido muy reveladora en varios sentidos. Hubo como que de alguna forma muchos ejercicios que me hicieron cuestionarme ciertas creencias, pero creo que ha sido más bien un viaje interior. Ha sido muy interesante también como las mismas personas con las que está formado el equipo, todas las mujeres del retiro que también son de Costa Rica, como cada historia como que te enseña algo bien profundo sobre tu propio proceso. Me hizo una experiencia extremadamente reveladora, dolorosa en partes, porque había ciertos aspectos de mí que no había podido ver, pero es lo que mencionaron en algún momento, que hay aspectos de nosotros que nuestras luces, nuestras sombras, pero las sombras no es que sean malas, sino simplemente les falta echar luz sobre ellas para darles un lugar, para entenderlas. Ha sido también cuestionarme un poco lo que he aprendido, lo que yo tenía de idea respecto al acompañamiento compasivo. La misma palabra compasión ha tenido otro significado desde que llegué aquí, como que creo que uno más auténtico. Hola, yo soy Jess, soy tesorera de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México Centro y hoy es el último día de nuestro primer entrenamiento internacional en Cumbres, Costa Rica. Nosotras como equipo modelamos lo que enseñamos. Llegamos al lugar y trabajamos con los elementos que hay. Adaptamos nuestro currículum para integrar el mar, integrar los espacios que tenemos aquí y también hemos trabajado en fortalecernos como equipo para poder tener una base muy sólida que le permita a las alumnas tener un proceso verdaderamente profundo sin que nosotras nos tambalemos. There's so much gratitude for this week and this learning and the community, and it was very difficult for me at times being an English speaker with the Spanish, but it taught me so much about myself and about others and about the way I can accompany people in their transition at the end of life
without words. It was very meaningful to be able to know everyone in our training and the instructors without speaking the language. As it was difficult, I learned a lot about myself in that way. And the learning for me was very deep. And I'm sure I'll continue to learn. Hola, mi nombre es Sandra Reyes y formo parte de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México Centro. Nos encontramos en Costa Rica y acabamos de terminar el retiro presencial para el primer equipo aquí en este país. Estamos realmente muy contentas y muy emocionadas por poder encontrar que existen otras personas en otras latitudes con una misma intención, que es trabajar profundamente en lo que es el acompañamiento compasivo, el acompañamiento en los procesos del ciclo de vida, muerte y vida. Realmente es para mí un honor poder contribuir y poder formar parte de este equipo, porque nos vamos acompañando también en este crecimiento y puedo observar la evolución que hemos tenido a lo largo de estos 6 equipos que hoy concluyen y poder observar nuestra capacidad también de adaptación y de crecimiento y de evolución siguiendo con esta misma misión que la doctora Elizabeth Kubler-Ross fundó y estas semillas que siguen creciendo en nuestros corazones y que nosotras seguimos expandiendo para otros. Hola, soy María José, soy de Costa Rica, profundamente feliz, agradecida, no solo por formar parte de este maravilloso equipo de personas. Han sido días de muchísima introspección, autoobservación, ha sido un reconocerme. Estos días han sido un verdadero regalo, estar en silencio me ha dado la oportunidad de reconocerme, o sea, de volverme a conectar con mi verdadera esencia, mi verdadera naturaleza. Han sido días de muchísima introspección, autoobservación, autorreflexión, y eso me ha dado la oportunidad de poder crear el espacio para poder volver a reconectar con mi intuición. Entonces, el retiro supera todas mis expectativas, si es que las tenía, porque me voy con ese profundo agradecimiento de haber podido reconectar o volverme a conocer a mí misma. Hola, mi nombre es Luisa y pertenezco a la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México Centro. Me siento muy honrada y muy agradecida de pertenecer a este equipo. El día de hoy estamos en la playa Chivibes, en Costa Rica, y es la primera vez que venimos a dar un taller presencial fuera de México. Este es el 6º, los 5 anteriores habían sido en México, con participantes de diferentes países. Ahora la vida nos trajo para acá y durante 6 días de alguna manera entramos en esta selva profunda y subterránea, en donde nos echamos un clavado en todos los ciclos de vida, muerte y transición, y pues hemos aprendido a acompañarnos a nosotros mismos y estamos aprendiendo también a acompañar a los demás. Yo soy Tania, de Santo Domingo, de Heredia, en Costa Rica, y estoy llevando el taller de preparación para adultos. Me siento como súper orgullosa de ser de las primeras en el país, porque creo que es muy importante. Este taller para mí ha sido muy mágico, de que me abrió los ojos a muchísimas cosas, no solo hacia afuera, sino hacia adentro, hacia mi mundo interno, para poder entender muchas cosas de mí y entonces poder entender mejor también a los demás. Muy inesperadas muchas de las cosas que han sucedido aquí, pero de una forma bonita, o sea, sorpresiva. Me siento muy feliz de estar aquí. Gloria Irma Dávila Dávila, vengo de Coronado, Costa Rica, que nací en Estados Unidos y viví mucho tiempo en Saltillo, Coahuila, México. ¿Qué me ha parecido este taller? Impresionante. Lo recomiendo a todos, independientemente si vayan a ser o no acompañantes de personas que están en procesos de morir. Es una introspección muy fuerte, muy fuerte. Muchos movimientos internos, sutiles, que marcan la diferencia. ¿Y cómo me siento de pertenecer al primer equipo de dulas, acompañantes a la muerte o de la muerte? Es algo nuevo para mí, es emocionante. Se abren puertas, caminos nuevos, independientemente de los resultados.
Every one of these in-person trainings, which are a combination of an intensive training and a retreat, has its own flavor and its own underlying forces that drive it. It's really quite fascinating to hold space for that and also to surrender to that, because as people who accompany others, as they learn to accompany themselves in order to be able to accompany others, we are doing all of those roles. We are working at so many levels and in so many layers. It's so enriching, it's so rewarding. And now at our 6th in-person training, I feel that we have broken something. We have entered into a new layer of deeply understanding not just how we got to where we are today with our death culture and our grief culture, but how the systems have cracks through which the light shines through and guides us to better understand what is needed and how we can work with it and somehow affect change from within. It feels very potent and very promising and very exciting that we are part of something much greater than ourselves, that we are simply inviting those who have been doing this work on their own, in their own spaces and places, and that finally it becomes revealed to us that we are working together and that the community already exists and that it's just a matter of showing up for when it is looking for us. There's this way in which we are finding ourselves and discovering the depth of connection that unites us in this work.